¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Nejife en película completa? No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El sonido de los golpes resonaba en el inmenso y frío dojo de la rama principal del clan Hyuga, un eco constante que marcaba la abismal diferencia de poder entre las dos kunoichis que se enfrentaban. Nejiko, la prodigio de la rama secundaria, se movía con una gracia letal, sus palmas envueltas en un chakra azul tan puro y denso que parecía rasgar el aire mismo. Frente a ella, Hinata jadeaba, su cuerpo cubierto de moretones y su respiración errática. El puño suave de Nejiko no solo buscaba derrotar, buscaba castigar. Cada impacto en los tenketsu de Hinata era un recordatorio de su debilidad, un desprecio palpable que Nejiko proyectaba desde el resentimiento de llevar la marca del pájaro enjaulado en su frente. Hinata cayó al suelo, escupiendo un hilo de sangre, mientras los fríos ojos perlados de su prima la miraban con un desdén absoluto. Para Nejiko, el destino estaba sellado. Los débiles siempre serían pisoteados por los fuertes, y ella, a pesar de ser una sirvienta del clan, era innegablemente superior a la heredera. Sin embargo, desde las sombras del pasillo exterior, unos ojos azules observaban la escena con una mezcla de indignación y una profunda e inesperada fascinación. Naruto Uzumaki había trepado el muro del complejo Hyuga buscando a Hinata para devolverle un pergamino de notas que había olvidado en la academia, pero se había quedado paralizado al presenciar el entrenamiento. Su mirada no estaba fija en la pobre Hinata, sino en Nejiko. El viento soplaba el largo cabello castaño de la prodigio, y aunque su rostro reflejaba ira y frialdad, Naruto pudo ver más allá. Con sus instintos afinados por años de soledad, detectó el dolor oculto en la postura de Nejiko, la rabia contenida contra un sistema que la oprimía. La fuerza de su chakra, indomable y feroz, resonó con algo muy profundo dentro del Jinchuriki. En ese preciso instante, viéndola alzar la barbilla desafiando al mundo entero, Naruto sintió que su corazón daba un vuelco. No era solo admiración por su fuerza shinobi. Era un anhelo irrefrenable de borrar la frialdad de esos ojos perlados, de romper las cadenas invisibles que la ataban y de demostrarle que el destino podía cambiarse. Se prometió a sí mismo, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, que él sería quien la liberara. Hinata, temblando en el suelo de madera pulida, alzó la vista lentamente. Su Byakugan estaba desactivado por el agotamiento de sus reservas de chakra, pero no necesitaba sus ojos especiales para sentir la presencia de Naruto. Lo había sentido llegar, su firma de chakra cálida y vibrante como el sol era inconfundible para ella. Una chispa de esperanza brilló en su pecho adolorido. Pensó que él entraría, que le gritaría a Nejiko por lastimarla, que la defendería como el héroe que ella siempre supo que era. Pero el grito nunca llegó. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Hinata giró un poco la cabeza hacia la ventana abierta. Lo que vio destrozó algo frágil y fundamental en su mente. Naruto no la miraba a ella con lástima o preocupación. Naruto miraba a Nejiko. Y en los ojos del Uzumaki había un brillo de devoción, un asombro total y absoluto dirigido a la misma persona que acababa de humillar y golpear a Hinata casi hasta dejarla inconsciente. El dolor en los canales de chakra de Hinata, producto de los impactos del puño suave, de repente pareció insignificante comparado con la punzada de veneno que atravesó su corazón. ¿Por qué él? ¿Por qué su Naruto-kun, su sol, su única fuente de luz en un clan que la despreciaba, estaba mirando a su verdugo con esa expresión? Nejiko, sintiendo finalmente la presencia del rubio, giró la cabeza bruscamente, activando su Byakugan. Las venas alrededor de sus ojos se marcaron mientras clavaba su mirada en Naruto. En lugar de huir, el rubio sostuvo la mirada de la prodigio. Fue un cruce de miradas que pareció durar una eternidad, cargado de un desafío silencioso y una promesa implícita por parte de Naruto. Nejiko frunció el ceño, desactivó su dojutsu con un bufido arrogante, le dio la espalda a Hinata y salió del dojo sin decirle una sola palabra, dejando que su largo cabello ondeara a su paso. Naruto, tragando saliva, desapareció en un destello de velocidad usando el Shunshin, olvidando por completo el pergamino que había ido a entregar. El silencio sepulcral del dojo envolvió a Hinata, quien permaneció tendida en el suelo frío. El olor a su propia sangre se mezclaba con el polvo de la madera. Lentamente, un sentimiento oscuro, espeso y sofocante comenzó a brotar desde lo más profundo de su red de chakra, manchando la habitual pureza de su energía espiritual. Siempre le habían dicho que era demasiado amable, demasiado suave para ser una ninja. Siempre había amado a Naruto desde la distancia, conformándose con verlo sonreír, apoyándolo en silencio.
Pero ahora, Nehiko no solo le estaba robando su posición en el clan, no solo la estaba despojando de su dignidad con cada golpiza. Nehiko le estaba robando a Naruto. El chico que estaba destinado a salvarla de su oscuridad estaba siendo atraído por la oscuridad de otra. Una risa débil, rota y escalofriante escapó de los labios ensangrentados de Hinata. Se aferró al suelo, clavando las uñas en la madera hasta astillarlas. No lo iba a permitir. El destino del que tanto hablaba su prima no le arrebataría lo único puro que tenía en su vida. Si Naruto no podía ver que Nehiko era un monstruo que solo sabía infligir dolor, entonces Hinata tendría que protegerlo. Tendría que alejarlo de ella, alejarlo de la aldea, alejarlo de todos. Nadie más que ella entendía realmente el calor de Naruto, y nadie más era digno de poseerlo. Mientras se ponía de pie, ignorando la agonía de sus tenketsu cerrados, los ojos de Hinata perdieron su habitual timidez. El blanco perlado de su mirada se volvió vacío, carente de emociones, reemplazado por una obsesión fría y calculadora que rivalizaba con los jutsus más oscuros. Construiría un lugar seguro para él, una jaula perfecta donde él sería su sol y ella su única adoradora, y donde Nehiko Hyuga jamás pudiera encontrarlo. El bosque que rodeaba las afueras de Konoha estaba sumido en la quietud del atardecer, un silencio que solo era roto por el crujido de las hojas secas bajo los pies de Naruto Uzumaki. El joven ninja de traje naranja había pasado los últimos 3 días buscando obsesivamente el campo de entrenamiento privado de Nehiko Hyuga. Las imágenes de aquel encuentro en el dojo se repetían en su mente una y otra vez. No podía olvidar la intensidad de su chakra, la frialdad de su mirada y, sobre todo, la tristeza profunda que se escondía detrás de su arrogancia. Cuando finalmente llegó a un claro apartado, la encontró. Nehiko realizaba katas de artes marciales con una precisión letal, sus palmas cortando el aire mientras liberaba pequeñas ráfagas de chakra azulado que hacían temblar los troncos de los árboles cercanos. Cada movimiento era fluido, agresivo y perfecto, el Huken ejecutado con una maestría que pocos en la rama principal podrían siquiera soñar con alcanzar. Naruto se quedó observándola desde las ramas de un árbol grueso, fascinado por la forma en que su cabello largo ondeaba con cada golpe, como si danzara al ritmo de su propia energía espiritual. Sin embargo, su sigilo nunca había sido su mejor cualidad, y no pasó mucho tiempo antes de que la prodigio del clan Hyuga detuviera su entrenamiento de golpe, girando su rostro hacia los árboles con su Byakugan completamente activado. Las venas alrededor de sus ojos delataban la tensión mientras exigía saber quién se atrevía a espiarla. Naruto bajó de un salto, aterrizando en el centro del claro con una sonrisa nerviosa pero determinada, frotándose la nuca. Nehiko frunció el ceño, su expresión transformándose en una máscara de desprecio helado al reconocer al peor estudiante de la academia, el mismo chico ruidoso que había interrumpido su lección con la inútil de su prima días atrás. Le ordenó que se marchara, afirmando que no tenía tiempo para perder con perdedores cuyo destino ya estaba sellado en la mediocridad. Pero Naruto no retrocedió. En lugar de dejarse intimidar por su hostilidad, dio un paso al frente y le dijo directamente a los ojos que no creía en el destino, y que había venido porque quería conocerla, porque quería entender por qué alguien tan fuerte parecía tan atrapada. Las palabras de Uzumaki fueron como una chispa en un barril de pólvora. Nehiko, enfurecida por la audacia de alguien inferior cuestionando su realidad, se lanzó al ataque sin previo aviso. Sus dedos se movieron a una velocidad vertiginosa, apuntando a los puntos de chakra en el pecho de Naruto. El rubio apenas tuvo tiempo de reaccionar, cruzando los brazos para bloquear, pero la fuerza del puño suave lo hizo retroceder varios metros, sintiendo un dolor agudo donde su flujo de energía había sido impactado. Lejos de rendirse, Naruto formó el sello de cruz con sus dedos, invocando a una docena de clones de sombra que rodearon a la kunoichi. La batalla estalló en el claro. Nehiko se movía como un espejismo, desviando ataques y disipando los clones uno por uno con impactos precisos en sus redes de chakra, demostrando una superioridad abrumadora. Sin embargo, por cada clon que destruía, el verdadero Naruto volvía a levantarse, negándose a quedarse en el suelo. Entre golpe y golpe, el rubio le gritaba sus convicciones, diciéndole que si el destino era real, entonces su destino era romper las cadenas que la lastimaban. La terquedad de Naruto comenzó a desconcertar a Nehiko. Ningún ataque parecía quebrar su espíritu. Cuando finalmente lo derribó con una ráfaga de viento originada por su rotación defensiva, el kaiten jadeó ligeramente por el esfuerzo.
Naruto, cubierto de tierra y magulladuras, la miró desde el suelo con una sonrisa deslumbrante, afirmando que volvería al día siguiente y al otro, hasta que ella dejara de mirarlo con tanto odio. Por un instante minúsculo, la coraza de hielo de Nejiko se agrietó. Una extraña calidez se filtró en su pecho ante la devoción inquebrantable de esos ojos azules, obligándola a desviar la mirada y desaparecer en un destello de velocidad para ocultar el ligero rubor que amenazaba con pintar sus mejillas. Mientras tanto, en lo profundo del complejo del clan Hyuga, las sombras se alargaban en la enorme biblioteca privada de la rama principal. Hinata caminaba por los pasillos polvorientos, su actitud tímida y sumisa reemplazada por una concentración absoluta y perturbadora. Las heridas de la paliza de Nejiko aún dolían, pero su mente estaba adormecida ante el dolor físico. Su único enfoque era Naruto. El recuerdo de cómo él miraba a Nejiko se había convertido en un veneno que consumía su cordura, transformando su amor inocente en una obsesión posesiva y oscura. Si Nejiko era una amenaza para la pureza de su sol, si el mundo exterior intentaba arrebatarle a la única persona que le importaba, entonces ella tendría que crear un mundo nuevo solo para ellos dos. Usando su conocimiento como heredera y las llaves de su padre, accedió a la sección restringida de la biblioteca, donde se guardaban los pergaminos de Fuinjutsu, el arte de los sellados. Su Byakugan, antes utilizado para admirar a Naruto desde la distancia, escaneaba ahora frenéticamente los estantes buscando el conocimiento prohibido. Sus dedos temblorosos sacaron un pergamino antiguo que detallaba técnicas de supresión de chakra de alto nivel, métodos utilizados en tiempos de guerra para inmovilizar a prisioneros valiosos sin matarlos. Hinata leyó las instrucciones bajo la luz temblorosa de una vela, memorizando cada trazo de tinta, cada secuencia de sellos manuales necesarios para bloquear la red de Tenketsu de forma prolongada. En su mente fragmentada, esto no era un acto de crueldad, sino un acto de amor supremo. Iba a salvar a Naruto-kun. Iba a llevarlo a un lugar seguro, un sótano abandonado en las afueras de la aldea que ya había comenzado a preparar mentalmente. Allí lo cuidaría, le curaría las heridas que el mundo cruel le infligía, y finalmente, él se daría cuenta de que solo ella lo amaba de verdad. Mientras copiaba meticulosamente los sellos de parálisis en una serie de etiquetas especiales, una sonrisa vacía y escalofriante se dibujó en sus labios. El plan requeriría tiempo, paciencia y suministros precisos al hambre ninja reforzado, sedantes inodoros y la oportunidad perfecta para aislarlo. Cerró el pergamino y apagó la vela, sumiéndose en la oscuridad de la biblioteca, sintiéndose más poderosa y en control de su destino de lo que jamás se había sentido, lista para convertir a su amado héroe en su más preciado y eterno prisionero. Las semanas transcurrieron con la monotonía propia de una aldea en tiempos de paz, pero para tres jóvenes shinobi, el mundo entero estaba cambiando drásticamente entre las sombras de los árboles. El claro del bosque se había convertido en un campo de batalla diario, un ritual donde los puños, los kunais y las reservas de chakra hablaban las palabras que el orgullo de la rama secundaria reprimía. Fiel a su promesa, Naruto Uzumaki regresaba cada tarde, cubierto de polvo y con una sonrisa inquebrantable, dispuesto a desafiar a la prodigio del clan Hyuga. Al principio, Nejiko lo rechazaba con violencia, utilizando su puño suave para golpear sus puntos de chakra con una precisión gélida, dejándolo inmovilizado en el suelo en cuestión de minutos. Sin embargo, la persistencia sobrenatural del Jinchuriki, impulsada por una estamina que rozaba lo absurdo, comenzó a erosionar los gruesos muros de hielo que rodeaban el corazón de la kunoichi. Cuando Naruto volvía a levantarse, jadeando, pero con los ojos azules brillando con esa devoción absoluta que a ella tanto la desarmaba, Nejiko descubría que sus golpes perdían letalidad de forma involuntaria. Ya no buscaba lastimarlo, sino apartarlo de un mundo que ella consideraba cruel e injusto. Pero él se negaba a ser apartado. Una tarde, después de que Naruto invocara una oleada masiva de clones de sombra que Nejiko dispersó con una elegante y devastadora rotación de chakra, el rubio colapsó bajo la sombra de un roble milenario. Estaba exhausto, con su red de energía espiritual al límite de la fatiga. Nejiko, con la respiración ligeramente agitada y el cabello castaño pegado a la frente por el sudor, se acercó a él. En lugar de pronunciar sus habituales insultos sobre el destino y los perdedores, se arrodilló a su lado y, con un gesto brusco para ocultar el ligero temblor de sus manos, le extendió una cantimplora con agua. Naruto la tomó, rozando los fríos dedos de la chica, y le regaló una sonrisa tan cálida que hizo que Nejiko apartara la mirada bruscamente, activando su Byakugan por una fracción de segundo solo para fingir que inspeccionaba el perímetro. En el fondo, el sello maldito de su frente ya no ardía con tanta intensidad cuando estaba con él.
Naruto le estaba enseñando, golpe a golpe y sonrisa a sonrisa, que la libertad no siempre venía de destruir a la rama principal, sino que podía encontrarse en los ojos de alguien que la miraba como si ella fuera la kunoichi más extraordinaria de toda la aldea oculta de la hoja. Ese silencioso y naciente vínculo entre ambos se fortalecía con el chakra que compartían en cada choque, tejiendo un hilo invisible que los unía cada vez más. A 1 kilómetro de distancia, oculta en la densa copa de un pino, Hinata Hyuga observaba la escena. Su Byakugan estaba activado a su máxima capacidad telescópica, las venas palpitando violentamente alrededor de sus cuencas oculares. Había suprimido su propia firma de chakra hasta hacerla casi indetectable, una técnica de sigilo que había perfeccionado de manera macabra durante las últimas semanas, dedicada exclusivamente a acechar al chico que amaba. Ver a Nehiko entregándole la cantimplora a Naruto, ver cómo los dedos de ambos se rozaban, fue como recibir un kunai envenenado directamente en el estómago. Las uñas de Hinata se clavaron en la corteza del árbol, arrancando pedazos de madera mientras sus dientes rechinaban en un silencio sepulcral. Su mente, fragmentada por los abusos y distorsionada por una obsesión asfixiante, interpretó la escena como la confirmación de sus peores miedos. La bruja de la rama secundaria estaba corrompiendo a su Naruto-kun, manipulando su corazón puro para utilizarlo en contra del mundo. Hinata se convenció a sí misma, con una lógica retorcida y escalofriante, de que Naruto estaba siendo engañado. Él no podía amar a alguien que llevaba la marca de la sumisión y el odio en la frente. Él solo necesitaba ser alejado de esa mala influencia para darse cuenta de que la única luz verdadera que siempre había estado dispuesta a iluminarlo era ella. Lentamente, Hinata desactivó su dojutsu y descendió del árbol deslizándose como un espectro. Había llegado el momento. Su plan estaba trazado con la meticulosidad de un veterano cazador de recompensas. Conocía la ruta exacta que Naruto tomaría para regresar a su solitario departamento después de sus entrenamientos con Nehiko, un camino apartado que cruzaba un viejo puente de madera sobre un riachuelo seco. Durante las noches de insomnio en su habitación del complejo Hyuga, Hinata había preparado decenas de sellos de restricción, infundiéndolos con su propio chakra para asegurar que reaccionaran inmediatamente al contacto. Además, había robado de los almacenes médicos del clan una aguja impregnada con un potente sedante inodoro, un compuesto derivado de raras hierbas del país del viento que cortaba la conexión entre el cerebro y la red de Tenketsu, imposibilitando incluso el uso involuntario del chakra del zorro de las 9 colas. Ella no quería lastimar a su amado Sol. La idea de causarle dolor le provocaba náuseas. Todo lo que iba a hacer estaba envuelto en un manto de cuidado enfermizo y sobreprotector. Al caer la noche, las calles de Konoha se vaciaron, y el espeso manto de oscuridad cubrió el puente de madera. Hinata ya había colocado las etiquetas explosivas falsas como distracción y los sellos de supresión camuflados bajo el polvo del suelo. Cuando la característica chaqueta naranja de Naruto apareció en su campo de visión, caminando arrastrando los pies por el cansancio de su intenso duelo con Nehiko, el corazón de Hinata latió con una fuerza abrumadora. Se sentía nerviosa, pero una extraña euforía nublaba su raciocinio. Apretó la aguja sedante entre sus dedos, escondida en la sombra de un edificio cercano. Naruto avanzó por el puente, silbando una melodía desafinada, con la mente divagando en los ojos perlados de la chica castaña que poco a poco empezaba a quererlo. En el instante en que el pie del Jinchuriki pisó la primera etiqueta de Fuinjutsu, un débil resplandor púrpura se iluminó bajo su suela, adhiriéndose a su tobillo como una sanguijuela de energía. Naruto se detuvo en seco, confundido, intentando canalizar su chakra para dar un salto evasivo, pero descubrió con terror que su energía espiritual estaba bloqueada, pesada como plomo. Antes de que pudiera gritar por ayuda, la figura grácil de Hinata emergió de las sombras a una velocidad pasmosa, sus ojos blancos carentes de toda la timidez de antaño. Con un movimiento suave, casi como una caricia, deslizó la aguja en el cuello del rubio. Naruto abrió los ojos desmesuradamente, reconociendo el rostro de su compañera de clases justo cuando el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse en un abismo de oscuridad absoluta, escuchando como último sonido el susurro dulce y perturbador de Hinata prometiéndole que, a partir de ahora, estaría a salvo para siempre. El goteo incesante de agua resonaba como un tambor fúnebre en la densa oscuridad. Naruto Uzumaki abrió los ojos lentamente, sintiendo que sus párpados pesaban como bloques de plomo. Intentó llevarse una mano a la cabeza para frotarse el dolor punzante que latía en sus sienes, pero un tirón seco y metálico se lo impidió.
Estaba sentado en una silla de madera robusta, con los brazos y las piernas fuertemente atados mediante un grueso alambre ninja. Sin embargo, lo que realmente lo inmovilizaba no era la tensión del acero, sino la sofocante presión en su sistema circulatorio de chakra. Al mirar a su alrededor, la tenue luz de una única vela reveló decenas de pergaminos y etiquetas de Fuinjutsu pegados en las paredes de piedra húmeda, en el suelo bajo sus pies e incluso adheridos directamente sobre su característica chaqueta naranja. Los kanjis negros brillaban intermitentemente con un aura púrpura apagada. Naruto intentó recurrir a su energía espiritual, cerrando los ojos para concentrarse en la cálida y abrasadora reserva del zorro de las 9 colas que siempre acudía a él en momentos de peligro. Pero no había nada. Era como si hubieran sellado con concreto cada uno de sus 361 tenketsu. El chakra estaba completamente suprimido, dejándolo tan vulnerable como un aldeano común. El pánico inicial comenzó a burbujear en su pecho, pero antes de que pudiera alzar la voz para gritar, el crujido de una pesada puerta de madera rompió el silencio de la habitación subterránea. Una figura emergió de las sombras del pasillo, sosteniendo una pequeña bandeja de madera con un tazón humeante de arroz y té. Era Hinata. Llevaba su habitual chaqueta pálida, pero su cabello estaba perfectamente peinado y en su rostro se dibujaba una sonrisa tan dulce, tan placenteramente serena, que resultaba absolutamente aterradora dada la situación. Caminó hacia él con pasos ligeros, como si estuviera entrando a la sala de estar de su propia casa para recibir a su esposo después de un largo día de misiones. Dejó la bandeja sobre un pequeño taburete cercano y se arrodilló frente a él, alisando con cuidado las arrugas del pantalón del rubio. Naruto, estupefacto, la llamó por su nombre, exigiendo una explicación con la voz ronca por el efecto residual del sedante. Le preguntó si esto era algún tipo de entrenamiento extraño o una prueba de supervivencia de la academia. La risa de Hinata fue suave, un tintineo melódico que rebotó en las frías paredes del sótano. Con una delicadeza escalofriante, ella acarició la mejilla magullada de Naruto, susurrándole que por fin estaban a salvo. Le explicó, con un tono lleno de una devoción febril, que el mundo exterior era demasiado cruel, que la aldea lo odiaba sin razón y que, sobre todo, Nejico estaba intentando envenenar su corazón puro. Hinata afirmó que ella era la única que realmente podía ver su dolor, la única que lo había amado desde el principio, y que este sótano olvidado bajo los cimientos de los antiguos refugios del clan Hyuga sería su nuevo paraíso, donde nadie volvería a lastimarlo ni a corromperlo. Las palabras de la heredera cayeron sobre Naruto como agua helada. La confusión se transformó rápidamente en indignación. A pesar de sus ataduras y de la ausencia total de su chakra, el espíritu del Jinchuriki ardía con la misma ferocidad de siempre. Miró a los ojos blancos de Hinata, antes tan tímidos y ahora tan vacíos de toda cordura, y le dijo con firmeza que estaba equivocada. El rubio alzó la voz, desafiando la ilusión de la chica al declarar que Nejico no era un monstruo. Con cada palabra, Naruto reafirmaba el amor que había comenzado a florecer en su pecho por la prodigio de la rama secundaria. Le dijo a Hinata que amaba la fuerza de Nejico, que admiraba cómo luchaba contra un destino que intentaba aplastarla, y que él mismo había jurado romper las cadenas de ese sello maldito. Confesó abiertamente que su corazón le pertenecía a esos ojos perleados que lo miraban con fiereza, y que ninguna jaula, ni siquiera una construida con los fuinjutsus más avanzados del clan Hyuga, le impediría volver al lado de la chica castaña. El rostro de Hinata se tensó. La sonrisa dulce se congeló en sus labios, volviéndose rígida como una máscara de porcelana resquebrajada. Sus manos temblaron ligeramente sobre su regazo. Odiaba escuchar ese nombre. Odiaba que, incluso atado y a su completa merced, la voluntad de Naruto siguiera orbitando alrededor del pájaro enjaulado. Sin embargo, en lugar de atacarlo, la locura de Hinata encontró refugio en la negación. Se levantó lentamente, ignorando la confesión de amor del rubio, y con una voz desprovista de emoción le dijo que el sedante aún lo tenía confundido, que con el tiempo se daría cuenta de la verdad. Sin decir más, dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la pesada puerta de roble y pasando el cerrojo desde afuera, dejando a Naruto sumido de nuevo en la oscuridad y la soledad, atrapado físicamente, pero con su determinación y sus sentimientos por Nejico más inquebrantables que nunca. Mientras tanto, en el claro del bosque en las afueras de Konoha, el sol había comenzado a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Nejico Hyuga permanecía de pie en el centro del campo de entrenamiento, con los brazos cruzados y una expresión de creciente impaciencia.
Había pasado más de una hora desde la hora en que el idiota rubio solía aparecer gritando su nombre para desafiarla. Al principio, pensó que simplemente se había quedado dormido o que había sido castigado por el tercer Hokage debido a alguna de sus habituales bromas. Pero a medida que los minutos se convertían en horas y el viento frío de la tarde comenzaba a soplar a través de los árboles, una extraña e inusual opresión se instaló en el pecho de la Kunoichi. Desactivó su Byakugan tras un último escaneo del perímetro de 3 kilómetros. Nada. No había rastro de la abrumadora y brillante firma de chakra de Naruto. Nehiko apretó los puños. Ella, que siempre había alardeado de no necesitar a nadie, de que los vínculos eran una debilidad para aquellos destinados a servir, de repente descubrió que el silencio del claro le resultaba ensordecedor e insoportable. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a su sonrisa, a su terquedad infinita, a la forma en que sus ojos azules parecían capaces de ver a través de la marca en su frente y llegar directamente a su alma. El hecho de que él no estuviera allí provocó una chispa de genuina preocupación que rápidamente se transformó en una necesidad imperiosa de encontrarlo. No iba a permitir que el único chico que había logrado hacerla dudar del destino desapareciera sin más. Movida por un instinto que no quiso detenerse a analizar, Nehiko abandonó el bosque moviéndose a gran velocidad por los tejados de la aldea. Su primer destino fue el destartalado departamento de Naruto. Al llegar, forzó la ventana y entró, pero solo encontró cajas de ramen instantáneo vacías y una cama sin deshacer. No había vuelto a casa la noche anterior. La preocupación mutó a una fría y calculadora concentración shinobi. Salió del departamento y comenzó a trazar mentalmente la ruta que el rubio tomaba habitualmente para regresar desde el claro. Saltando de poste en poste, activó su dojutsu al máximo. Las venas alrededor de sus sienes palpitaron con fuerza mientras su visión de rayos X atravesaba paredes y suelo. Al llegar al viejo puente de madera que cruzaba el riachuelo seco, Nehiko se detuvo en seco. Aterrizó suavemente sobre los tablones crujientes y se arrodilló. A simple vista, no había nada fuera de lo común, pero para los ojos de una Hyuga prodigiosa, la escena era un libro abierto. En el centro del puente, había minúsculos rastros de chakra impregnados en las grietas de la madera. No era chakra de combate agresivo, sino la firma densa y estructurada de fórmulas de Fuinjutsu de alto nivel. Además, reconoció de inmediato la naturaleza de esa energía. Era el tipo de control de chakra que solo se enseñaba en los pergaminos secretos de la rama principal de su propio clan. Alguien de su propia familia había emboscado a Naruto. La imagen de la patética e inútil heredera cruzó su mente por un instante, pero parecía imposible que Hinata tuviera la capacidad o la malicia para algo así. Sin embargo, las pruebas estaban allí. Un aura gélida y letal envolvió el cuerpo de Nehiko. Quienquiera que se hubiera atrevido a tocar a su idiota rubio iba a conocer el verdadero y devastador poder del puño suave. Con una mirada feroz, la Kunoichi se lanzó hacia las sombras de la aldea, siguiendo el rastro casi imperceptible de energía, dispuesta a destruir lo que fuera necesario para recuperar al sol que había comenzado a iluminar su mundo enjaulado. El viento nocturno aullaba entre los tejados de Konoha, pero para Nehiko y Hyuga, el mundo entero se había reducido al rastro casi invisible de chakra que sus ojos perlados captaban en la oscuridad. Con el Byakugan activado al límite de su capacidad visual, la prodigio de la rama secundaria saltaba de edificio en edificio con la agilidad de una sombra felina. El rastro residual del Fuinjutsu de supresión que había encontrado en el viejo puente de madera era tenue, apenas una hilera de diminutas gotas de energía espiritual que se aferraban al polvo del camino, pero era suficiente para alguien con su nivel de maestría en el dojutsu ocular. A medida que seguía el camino, una profunda sensación de incredulidad y repulsión comenzó a gestarse en su estómago. La firma de chakra, aunque distorsionada por las emociones oscuras y erráticas de quien la había emitido, pertenecía innegablemente a la línea de sangre principal de su clan. Cada paso que daba la acercaba más y más a los imponentes muros del complejo Hyuga. La idea de que Hinata, la heredera débil y patética a la que siempre había despreciado por su falta de determinación, hubiera orquestado una emboscada tan perfecta contra un Jinchuriki, le resultaba desconcertante. Sin embargo, las pruebas visuales de sus ojos no mentían. Al acercarse a los terrenos del clan, Nehiko suprimió su propia firma de chakra por completo, un arte de infiltración básico que ahora utilizaba para evadir a los guardias nocturnos de su propia familia. Se deslizó por encima del muro de piedra, cayendo silenciosamente en los jardines traseros, guiándose hacia la sección más antigua y olvidada del territorio Hyuga, los refugios subterráneos construidos durante la Tercera Gran Guerra Ninja.
Eran catacumbas de piedra selladas con jutsus antiguos, lugares diseñados para proteger a los líderes del clan, y el rastro de la emboscada conducía directamente hacia la pesada escotilla de acero de la entrada este. Muy por debajo de la superficie, en la sofocante humedad del búnker de piedra, la atmósfera era tan tensa que parecía a punto de asfixiar a sus dos ocupantes. Naruto Uzumaki permanecía atado a la silla, su respiración pausada pero firme, a pesar de la opresión constante que los sellos de supresión ejercían sobre sus 361 tenketsu. Frente a él, Hinata había regresado, esta vez sosteniendo un pequeño paño humedecido con agua limpia y sus manos envueltas en el suave resplandor verde del jutsu palma mística. Intentó acercarse para curar un pequeño corte en el pómulo del rubio, producto de su caída en el puente, pero Naruto giró el rostro bruscamente, rechazando su toque con una mirada que destilaba una furia gélida, muy ajena a su habitual calidez. Le repitió, con una voz profunda y rasposa, que no quería su ayuda, que lo único que quería era que lo liberara para poder volver al lado de Nejiko. Al escuchar ese nombre nuevamente de los labios de su amado, el chakra curativo de Hinata titubeó, parpadeando hasta extinguirse por completo. Su rostro, iluminado por la débil luz de la vela, se contorsionó en una máscara de dolor y rabia contenida. Con una voz temblorosa, la heredera intentó razonar con su propia locura, explicándole a Naruto que él no entendía la naturaleza de la rama secundaria. Le dijo que Nejiko estaba podrida por dentro, consumida por el odio del sello del pájaro enjaulado que marcaba su frente, y que ese rencor eventualmente lo destruiría a él también. Hinata le aseguró, con lágrimas de desesperación nublando sus ojos blancos, que Nejiko solo quería usar su fuerza, mientras que ella, la futura líder del clan, podía ofrecerle devoción pura, seguridad y un amor incondicional lejos del odio de la aldea. Pero las palabras de la heredera chocaron contra un muro de voluntad inquebrantable. Naruto, mirándola fijamente a los ojos, soltó una carcajada seca y amarga que resonó en la habitación de piedra. Le gritó que ella no sabía nada sobre el corazón de Nejiko. Con cada palabra que pronunciaba, el Jinchuriki sentía que sus propios sentimientos se cristalizaban, volviéndose más fuertes que cualquier cadena o fuinjutsu. Le dijo a Hinata que había visto la soledad detrás de la arrogancia de la prodigio, que había sentido la calidez de su chakra incluso cuando ella intentaba alejarlo a golpes. Naruto declaró con una determinación feroz que él no le temía al pájaro enjaulado, porque su propio camino ninja, su nindo, era destruir esa marca maldita y liberar a Nejiko de su destino. Le juró a su captora que amaba a la kunoichi castaña con cada fibra de su ser y que ninguna cantidad de sellos de parálisis, ni todo el tiempo del mundo encerrado en ese búnker oscuro, harían que su corazón dejara de latir por ella. El impacto de esa declaración absoluta golpeó a Hinata con la fuerza de un ataque físico. Su respiración se volvió errática y su Byakugan se activó involuntariamente debido al pico de estrés emocional, marcando las venas de su rostro de forma grotesca. En un ataque de ira ciega, formó un sello manual y canalizó su chakra hacia las etiquetas pegadas en el suelo. Inmediatamente, la presión sobre la red de energía de Naruto se multiplicó, arrancándole un gemido de dolor ahogado mientras sentía que sus canales internos se contraían dolorosamente. Hinata lo miró desde arriba, con la cordura completamente fracturada, murmurando que si él insistía en ser ciego ante la maldad de su prima, ella tendría que mantenerlo allí, purificando su mente, hasta que el nombre de Nejiko se borrara para siempre de sus recuerdos. Mientras el dolor inmovilizaba a Naruto en las profundidades, en la superficie, Nejiko había llegado frente a la escotilla sellada del búnker. Su Byakugan escaneó la gruesa puerta de acero, revelando un complejo entramado de fórmulas de sellado diseñadas para repeler cualquier intruso y alertar al usuario si la entrada era forzada. Era un fuinjutsu de barrera de alto nivel, de esos que normalmente requerirían horas para descifrar y desactivar manualmente. Pero Nejiko no tenía horas. El pánico silencioso que latía en su pecho por la seguridad de su rubio idiota no le permitía esperar. Adoptó la postura inicial del puño suave, concentrando una cantidad masiva de chakra azulado en la punta de sus dedos índice y medio. No iba a usar fuerza bruta para destruir la puerta, lo cual activaría las trampas explosivas secundarias. En su lugar, utilizó la visión milimétrica de su dojutsu para identificar los puntos exactos donde el flujo de chakra de la barrera convergía, los nudos vitales del jutsu. Con una serie de estocadas rápidas y precisas, silenciosas como el vuelo de un búho, golpeó la puerta de acero. Su chakra penetró el metal, inyectándose directamente en los circuitos de la técnica de sellado y bloqueando el flujo de energía del fuinjutsu tal como bloquearía los tenketsu de un enemigo humano.
Los kanjis brillantes perdieron su luz violácea y se desvanecieron en la nada. La barrera había caído. Con un empujón firme, abrió la pesada escotilla, revelando unas escaleras de piedra que se hundían en una oscuridad abismal. A lo lejos, sintió el eco ahogado de una firma de chakra familiar que sufría. Los ojos perlados de Nejiko brillaron con una furia letal, una promesa silenciosa de venganza contra quien se atrevió a robarle a la única persona que la había mirado con amor verdadero, mientras descendía hacia las sombras lista para destrozar el mundo ilusorio que la heredera había construido. El descenso por las escaleras de piedra del búnker fue un viaje hacia las profundidades de la locura que había infectado a la rama principal. Nejiko Yuga se movía en absoluto silencio, sus pies envueltos en una fina capa de chakra que absorbía cualquier sonido contra los escalones húmedos. El aire se volvía cada vez más denso, cargado con el olor a humedad, polvo antiguo y la inconfundible fragancia del papel de pergamino quemado por el uso de Fuinjutsu. Con su Byakugan activo, la oscuridad total del pasillo subterráneo no era ningún obstáculo. Su visión penetraba los muros gruesos de roca y tierra, buscando la fuente del disturbio. Pronto, la red de venas alrededor de sus ojos palpitó con mayor intensidad al distinguir dos firmas de chakra en una habitación al final del corredor. Una de ellas era pequeña, errática y oscurecida por una emoción turbulenta que distorsionaba el flujo natural de su energía. Era Hinata. La otra firma apenas era un destello, un fuego sofocado bajo decenas de capas de chakra restrictivo, pero su calidez era inconfundible para Nejiko. Ver el flujo de energía de Naruto tan aplastado, reducido a un hilo agónico por las etiquetas de sellado, encendió una furia en el corazón de la prodigio que superaba cualquier resentimiento que hubiera sentido hacia su propio destino. Sin detenerse a considerar la diplomacia o las consecuencias con los ancianos del clan, Nejiko avanzó hasta la pesada puerta de roble que custodiaba la habitación. No buscó el cerrojo ni intentó desactivar sutilmente la trampa de advertencia que colgaba del marco. Adoptando una postura firme, canalizó una cantidad masiva de chakra en la palma de su mano derecha. Con un golpe seco y devastador del puño suave, liberó una onda de choque concentrada que destrozó la madera sólida en miles de astillas. La explosión resonó por todas las catacumbas, enviando una nube de polvo y escombros hacia el interior del calabozo improvisado. Cuando la cortina de humo comenzó a disiparse bajo la tenue luz de la vela, la escena que se reveló hizo que la temperatura de la habitación cayera en picada. Naruto estaba atado a una silla, cubierto de sudor frío y jadeando por la presión sobre sus tenketsu, pero al alzar la vista y encontrar la silueta de Nejiko en el umbral, una sonrisa exhausta pero radiante cruzó su rostro magullado. Hinata, por el contrario, dio un salto hacia atrás, su rostro pálido contorsionándose en una máscara de terror y odio absoluto. La heredera activó su propio Byakugan, las venas marcándose grotescamente en su rostro mientras sus ojos blancos se clavaban en su prima, percibiendo la letal intención asesina que emanaba del cuerpo de la chica de la rama secundaria. Por un segundo que pareció eterno, nadie se movió. Nejiko cruzó el umbral lentamente, sus ojos perlados fijos en la heredera. Con una voz gélida, desprovista de cualquier respeto tradicional, le exigió a Hinata que se alejara de él. La acusó de ser una vergüenza para el clan, una cobarde que, al no poder ganarse el corazón de alguien por mérito propio, recurría a cadenas y sellos ocultos en la oscuridad. Hinata tembló, pero su obsesión le otorgó un valor retorcido. Gritó con voz histérica que Nejiko era la intrusa, que ella no tenía derecho a estar allí. En un arranque de locura, Hinata declaró que Naruto era su sol, que ella lo estaba protegiendo de la corrupción del pájaro enjaulado, y que Nejiko solo quería usarlo para destruir a la rama principal. La respuesta de la prodigio castaña no fue un ataque inmediato, sino una confesión que resonó en las frías paredes de piedra, una verdad que ella misma apenas había comenzado a aceptar. Nejiko miró de reojo a Naruto, su expresión suavizándose por una fracción de segundo, y declaró con firmeza que él no era una herramienta, ni una mascota para ser encerrada en una jaula. Admitió, en voz alta y clara, que el idiota rubio era la única persona que había logrado ver más allá de su marca maldita, y que si él creía en un futuro donde ella pudiera ser libre, entonces ella lucharía a su lado para construirlo. Afirmó que Naruto le pertenecía a ese futuro, y que nadie, mucho menos una niña asustada de la rama principal, se lo iba a arrebatar. El rubio, a pesar de la agonía que recorría su red de chakra, soltó una carcajada ronca, gritando un débil pero entusiasta apoyo a su chica. Ese sonido fue el detonante definitivo para la fracturada cordura de Hinata.
Lanzando un grito desgarrador, la heredera se abalanzó contra su prima, sus manos envueltas en el chakra azul característico del Juken. Buscó impactar los puntos vitales del pecho de Nejiko con una estocada frontal, pero su técnica era errática, cegada por la desesperación y los celos. Nejiko no retrocedió ni un milímetro. Con una elegancia letal y una precisión quirúrgica que demostraba la abismal diferencia de habilidad entre ambas, la prodigio desvió el ataque de Hinata con el dorso de su muñeca izquierda, rompiendo la postura de la heredera en un instante. El combate estalló en el reducido espacio del sótano. Hinata atacaba con ráfagas frenéticas, intentando compensar su falta de técnica con pura fuerza impulsada por la obsesión. Cada golpe que lanzaba era interceptado y repelido por Nejiko, quien se movía como una danza fluida y mortal. El choque constante de chakra creaba pequeñas ondas de presión que hacían parpadear la llama de la vela y sacudían los pergaminos pegados en las paredes. Nejiko decidió que era hora de terminar con la farsa. Viendo una apertura flagrante en la guardia de la desesperada heredera, la prodigio de la rama secundaria adoptó la postura baja del clan. 8 trigramas. Murmuró Nejiko, su voz resonando con una autoridad que aplastó el espíritu de su oponente. Antes de que Hinata pudiera retroceder, Nejiko avanzó como un relámpago. 64 palmas. Las manos de la castaña se convirtieron en un borrón imperceptible. 2 golpes, 4 golpes, 8 golpes. Cada impacto conectaba con los tenketsu de los brazos, el torso y las piernas de Hinata, inyectando agujas de chakra puro que cerraban violentamente el flujo de energía espiritual de la heredera. 16, 32, 64 golpes. El asalto duró apenas unos segundos, pero para Hinata, fue una eternidad de dolor sordo y parálisis absoluta. El último golpe en el centro del pecho de la heredera la levantó del suelo, enviándola a estrellarse violentamente contra el muro de piedra opuesto. Hinata cayó al suelo como una muñeca rota, escupiendo sangre, incapaz de mover un solo músculo debido al colapso total de su red de chakra, mientras sus ojos blancos miraban al techo, susurrando el nombre de Naruto en un delirio febril. Sin perder un segundo más en su derrotada prima, Nejiko se giró hacia el centro de la habitación y corrió hacia el rubio cautivo, cayendo de rodillas frente a él. Con sus manos temblando ligeramente por la adrenalina y el alivio de haberlo encontrado con vida, comenzó a arrancar las asfixiantes etiquetas de sellado de su chaqueta, prometiéndole en un susurro que ya todo había terminado. A medida que Nejiko arrancaba frenéticamente las etiquetas de papel infundidas con el oscuro fuinjutsu de la rama principal, el aire en el opresivo búnker subterráneo comenzó a cambiar. Con cada sello que se desprendía de la gastada chaqueta naranja de Naruto, un siseo casi inaudible marcaba la liberación de una presión invisible. Cuando la última etiqueta cayó al suelo húmedo, perdiendo su brillo púrpura, el cuerpo del Jinchuriki experimentó un choque violento. La inmensa y cálida red de chakra que había estado amordazada y estrangulada en su interior estalló de golpe, inundando sus 361 tenketsu con una fuerza abrumadora. Una densa aura de energía azul, veteada con destellos del inconfundible y abrasador chakra anaranjado del zorro de las 9 colas, envolvió a Naruto. Sus heridas superficiales y los moretones causados por las ataduras comenzaron a emitir un ligero vapor, sanando a una velocidad que desafiaba cualquier lógica médica ordinaria. Nejiko, arrodillada frente a él, no retrocedió ante la intensa expulsión de poder. Por el contrario, infundió sus propios dedos con la precisión de su puño suave y, con 2 cortes rápidos y certeros, destrozó los gruesos alambres ninja que aún lo mantenían sujeto a la silla. Sin las ataduras, el agotamiento físico alcanzó al rubio, quien se desplomó hacia adelante. Sin dudarlo un segundo, la prodigio de la rama secundaria lo atrapó, rodeándolo con sus brazos y permitiendo que la cabeza de él descansara sobre su hombro. El contraste era absoluto. La Kunoichi, que siempre se había mostrado como un témpano de hielo inquebrantable, ahora sostenía al chico más ruidoso de la aldea con una delicadeza y una urgencia que delataban la verdadera profundidad de sus sentimientos. Naruto respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma a lavanda y esfuerzo que emanaba de la chica castaña. Lentamente, alzó sus manos temblorosas y le devolvió el abrazo, aferrándose a la tela de su kimono de combate como si temiera que ella fuera una ilusión creada por el encierro. Cuando finalmente se separó lo suficiente para mirarla a los ojos, el rubio le dedicó una sonrisa cansada pero infinitamente cálida. Levantó una mano y acarició suavemente la mejilla de Nejiko, limpiando una mancha de polvo que ensuciaba su piel pálida.
El roce hizo que el Byakugan de la Kunoichi se desactivara por completo, revelando esos hermosos ojos perlados que ahora lo miraban con una mezcla de reproche fingido y un alivio desbordante. Sin embargo, el tierno momento fue interrumpido por un gemido ahogado proveniente del otro lado de la habitación. Hinata, tirada en el suelo frío con su red de chakra colapsada por los 64 palmas, lloraba desconsoladamente. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre en su barbilla mientras balbuceaba el nombre de Naruto, atrapada en los escombros de su propia cordura fracturada y su obsesión destruida. Naruto giró la cabeza para mirarla, pero no había odio en sus ojos azules, solo una profunda e inmensa lástima. Se puso de pie con la ayuda de Nejiko, sus piernas recuperando la fuerza gracias al chakra curativo de su inquilino demoníaco, y caminó lentamente hasta quedar a unos pasos de la heredera caída. Con una voz firme, desprovista de su habitual tono juguetón, le dijo a Hinata que lo que ella sentía no era amor, sino una jaula mucho peor que cualquier sello maldito, y que nunca podría ser feliz si intentaba apagar la luz de los demás para iluminar su propia oscuridad. Nejiko se colocó al lado del rubio, mirando a su prima con una frialdad absoluta, y le advirtió que si alguna vez volvía a acercarse a él, las consecuencias serían irreparables y no dudaría en exponer sus actos prohibidos ante el Consejo de Ancianos del clan. Sin más palabras que perder en la oscuridad de ese calabozo, Nejiko tomó la mano de Naruto, entrelazando sus dedos con los de él con una naturalidad que sorprendió a ambos, y lo guió hacia las escaleras de piedra. El ascenso fue rápido y silencioso. Utilizando su dominio del sigilo, la prodigio ayudó al Jinchuriki a evadir las patrullas nocturnas del recinto y Hyuga, saltando los altos muros de piedra y perdiéndose en el laberinto de tejados de Konoha. El aire fresco de la noche golpeó el rostro de Naruto, limpiando los restos de humedad y desesperación del búnker. Viajaron sin soltarse de la mano hasta llegar al punto más alto de la aldea, la cabeza esculpida del cuarto Hokage en el gran monumento de piedra. Allí, alejados de las miradas de los aldeanos y del opresivo peso del destino, se sentaron al borde del precipicio, con la inmensidad de la aldea iluminada por pequeñas luces parpadeantes extendiéndose bajo sus pies. La luna llena bañaba el rostro de Nejiko, dándole un aspecto casi etéreo. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso, cargado de todas las palabras y confesiones que habían estallado horas antes en el subterráneo. Naruto fue el primero en romperlo. La miró fijamente y, con una sinceridad aplastante, le preguntó si lo que había dicho frente a Hinata era verdad. Nejiko apartó la mirada hacia el horizonte por un momento, un leve rubor tiñendo sus mejillas, pero su orgullo y sus nuevos sentimientos le impidieron retroceder. Lentamente, llevó sus manos a su frente y desató el nudo de su banda ninja, dejándola caer sobre su regazo. La marca verde del pájaro enjaulado quedó expuesta a la luz de la luna, un recordatorio cruel de su servidumbre. Girando el rostro hacia Naruto, Nejiko le confesó que toda su vida había creído que nacer en la rama secundaria era una condena ineludible, una sentencia de muerte en vida donde sus únicos propósitos eran proteger a los débiles y morir por ellos. Le explicó cómo el odio había congelado su corazón, haciéndole creer que los vínculos eran una debilidad estúpida. Pero entonces, continuó con la voz ligeramente quebrada, apareció un ninja torpe, ruidoso e insufriblemente testarudo que se negaba a quedarse en el suelo, que desafiaba sus golpes y que la miraba como si ella fuera la persona más importante del mundo. Nejiko admitió que él había derribado sus defensas, que su estúpida sonrisa se había convertido en lo único que calmaba el ardor de su sello maldito, y que, efectivamente, estaba irremediablemente enamorada de él. Naruto sintió que su corazón amenazaba con salirse de su pecho. Su respuesta no fueron palabras vacías. Se acercó a ella, levantó su mano derecha y, con extrema delicadeza, trazó el contorno del sello maldito en la frente de la chica con su dedo pulgar. Sus ojos azules brillaron con una determinación feroz, una promesa grabada a fuego en su misma alma. Le juró que se convertiría en Hokage, sin importar los obstáculos, y que usaría todo su poder para cambiar las arcaicas reglas del clan Hyuga. Juró que destrozaría esa marca, que la liberaría de su destino y que volaría a su lado por el resto de sus vidas. La devoción absoluta en las palabras de Naruto derribó la última barrera en el alma de Nejiko. Con lágrimas silenciosas asomándose en sus ojos perlados, la Kunoichi se inclinó hacia adelante y cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso torpe al principio, pero que rápidamente se transformó en una expresión profunda y desesperada de todo el miedo, la rabia y el amor que habían compartido.
Bajo la atenta mirada de los rostros de piedra de los antiguos líderes de la aldea, el pájaro enjaulado y el Jinchuriki sellaron un juramento inquebrantable, listos para enfrentar juntos la tormenta que sin duda se desataría al amanecer. Los primeros rayos del sol de la mañana despuntaron sobre el horizonte, tiñendo el cielo de Konoha con un manto de tonos dorados y púrpuras que anunciaban el comienzo de un nuevo día. En lo alto del monumento de los Hokages, el viento fresco de la madrugada acariciaba los rostros de Naruto y Nehiko, quienes se habían quedado dormidos apoyados el uno en el otro, exhaustos por la intensidad emocional y física de la noche anterior. La cabeza de la prodigio del clan Hyuga descansaba plácidamente sobre el pecho del Jinchuriki, su respiración acompasada al ritmo de los lentos y fuertes latidos del corazón de él. Cuando Naruto abrió los ojos, lo primero que sintió fue el reconfortante peso de la chica entre sus brazos. Por un instante, el terror del oscuro búnker y la opresión de los sellos de parálisis parecieron un mal sueño, borrados por la cálida realidad de tener a Nehiko a su lado. Con infinito cuidado para no despertarla, el rubio ajustó su chaqueta naranja sobre los hombros de ella para protegerla del frío matutino. Miró el rostro relajado de la Kunoichi, desprovisto de su habitual máscara de arrogancia defensiva y desprecio, y reafirmó en silencio el juramento que había hecho bajo la luz de la luna. Protegería a esa chica con su vida, sin importar las reglas arcaicas de su clan o el resentimiento que pudiera albergar la aldea. Finalmente, Nehiko comenzó a despertar, sus pestañas revoloteando antes de revelar esos profundos ojos perlados. Al darse cuenta de su posición, un leve sonrojo cubrió sus mejillas, pero a diferencia de antes, no intentó apartarse con brusquedad. En cambio, le regaló a Naruto una sonrisa pequeña y genuina, un tesoro que solo él tenía el privilegio de presenciar, entrelazando sus dedos con los de él mientras contemplaban juntos cómo la aldea despertaba a sus pies. Sin embargo, mientras la paz envolvía a la joven pareja en lo alto de la montaña, un caos silencioso y perturbador se desataba en las entrañas del complejo del clan Hyuga. Durante el cambio de guardia del alba, 2 centinelas de la rama principal que patrullaban los jardines traseros notaron una perturbación en el flujo de energía de las barreras protectoras. Al investigar, encontraron la pesada escotilla de acero de los refugios subterráneos abierta y los sellos de Fuinjutsu completamente destrozados por un impacto masivo de puño suave. Alarmados, descendieron rápidamente por las oscuras escaleras de piedra, temiendo un ataque enemigo a la aldea. Lo que hallaron en la habitación del fondo los dejó helados y sin palabras. Yashi Hyuga, el líder del clan, fue convocado de inmediato. Cuando el imponente hombre vestido con sus tradicionales ropas ceremoniales cruzó el umbral destrozado, su rostro, normalmente inescrutable, se contorsionó en una mezcla de horror e incredulidad. En el suelo, rodeada de docenas de etiquetas de supresión de chakra prohibidas y restos de alambre ninja, yacía su hija mayor y heredera. Hinata estaba inconsciente, su red de chakra gravemente dañada y colapsada, una clara firma de haber recibido el devastador impacto de los 64 palmas. Pero lo que más perturbó al líder no fueron las heridas físicas de su hija, sino el perturbador escenario que ella había construido. Los pergaminos pegados en las paredes, los rezos obsesivos escritos con tinta en el suelo y el sedante robado de los almacenes médicos del clan pintaban un cuadro escalofriante de secuestro y locura. Hinata, la niña que él siempre había considerado demasiado blanda y débil para liderar, había recurrido a las artes más oscuras y tabúes de la rama principal en un acto de desesperación demencial. El peso de la deshonra cayó sobre los hombros de Yashi como una montaña de plomo. Con un movimiento seco, ordenó a los guardias médicos que llevaran a Hinata en secreto al pabellón de curación privado del clan, exigiendo absoluta discreción. Nadie fuera de esos muros debía enterarse de que la heredera del prestigioso clan Hyuga había enloquecido y secuestrado al Jinchuriki del zorro de las 9 colas utilizando técnicas prohibidas de su propia familia. Mientras los médicos estabilizaban la red de Tenketsu de la chica, Yashi permaneció en su sala de meditación, su Byakugan desactivado pero su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Sabía exactamente quién había infligido esos golpes en el cuerpo de su hija. Solo había un prodigio en toda la generación actual capaz de ejecutar los 64 palmas con esa precisión letal, y pertenecía a la rama que él mismo había marcado con el pájaro enjaulado. En lugar de sentir ira hacia Nehiko, Yashi sintió una profunda y amarga resignación. El destino del clan estaba fracturado. Las reglas que su familia había mantenido durante siglos para proteger el secreto de sus ojos blancos estaban creando monstruos en la rama principal y aplastando a verdaderos genios en la secundaria.
Tomando una decisión que cambiaría el rumbo de su familia para siempre, ordenó a sus mejores rastreadores que localizaran a Nehiko y al chico Uzumaki, y los trajeran a su presencia inmediatamente. No como prisioneros, sino como invitados. Horas más tarde, las inmensas puertas de Shoji del salón principal de la mansión Hyuga se abrieron de par en par. Naruto y Nehiko entraron, flanqueados por guardias, pero sin mostrar una sola pizca de sumisión. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortarla con un kunai. Yashi estaba sentado en la cabecera del salón, su postura rígida y sus ojos perleados fijos en los dos jóvenes. Esperaba ver a una Nehiko temerosa, lista para aceptar el castigo por haber atacado a la heredera de la rama principal. En cambio, lo que vio lo dejó profundamente impactado. Nehiko caminaba con la cabeza en alto, su orgullo intacto, irradiando un aura de poder y confianza que nunca antes había mostrado. Y a su lado, sosteniendo su mano con una firmeza inquebrantable, estaba Naruto Uzumaki, cuyos ojos azules brillaban con una intensidad feroz, casi desafiante. El rubio no esperó a que el líder del clan hablara. Dando un paso al frente y apretando la mano de la kunoichi, Naruto declaró con voz resonante que sabía todo lo que había pasado en ese búnker, y que si Yashi planeaba castigar a Nehiko por defenderlo de la locura de Hinata, tendría que enfrentarse a él primero. La declaración resonó en las paredes de madera, cargada con la pesada y ardiente energía del chakra del zorro, dejando en claro que el chico no estaba faroleando. Nehiko, conmovida por la defensa de su amado, no se escondió detrás de él. Se paró hombro con hombro, activó su Byakugan por un instante para demostrar que no temía al sello maldito, y miró a su tío directamente a los ojos. Afirmó que su deber siempre había sido proteger el linaje principal, pero que anoche, la amenaza más grande para el clan era la propia oscuridad de la heredera. En ese silencioso salón, Yashi cerró los ojos, comprendiendo finalmente que el viejo sistema había muerto. El pájaro ya no estaba en la jaula, y estaba dispuesto a incendiar el mundo entero junto al chico zorro antes que volver a someterse. El pesado silencio que llenaba el salón principal del clan Hyuga era tan denso que casi podía palparse. Yashi Hyuga, el imponente patriarca, permanecía sentado en su posición de autoridad, pero por primera vez en décadas, su estoica máscara mostraba grietas de una profunda conmoción. Frente a él, Nehiko no bajó la mirada, y Naruto, envolviendo la mano de la kunoichi con la suya, mantenía una postura defensiva, con su red de chakra irradiando pequeños destellos anaranjados que delataban la agitación del zorro de las 9 colas en su interior. Yashi observó la marca del pájaro enjaulado en la frente descubierta de su sobrina. Durante toda su vida, ese sello de Fuinjutsu había representado sumisión y control, una garantía de que los secretos del Byakugan nunca caerían en manos enemigas. Pero ahora, viendo la intensidad de los ojos perleados de Nehiko, respaldada por la fuerza bruta e indomable del Jinchuriki de Konoha, el líder del clan comprendió que la jaula se había roto desde adentro. El patriarca exhaló un suspiro largo y cansado, cerrando los ojos mientras la tensión abandonaba sus hombros. Con un tono de voz inusualmente bajo y desprovisto de su habitual severidad, Yashi admitió que la arrogancia de la rama principal había cegado a la familia ante la verdadera amenaza. Declaró que no habría castigo para Nehiko. Explicó que el secuestro del Jinchuriki de la aldea era un crimen de traición de rango S que habría justificado la aniquilación del clan entero si el tercer Hokage o el Consejo de Ancianos se enteraban. Al detener a Hinata, Nehiko no solo había salvado a Naruto, sino que había evitado la destrucción absoluta de la familia Hyuga. Las palabras de Yashi cayeron como un yunque en el salón, desarmando la furia defensiva del rubio y dejando a Nehiko momentáneamente paralizada por la sorpresa. Mientras el patriarca se ponía de pie y se inclinaba formalmente ante su sobrina en un gesto de disculpa que desafiaba milenios de tradición, en el ala médica del complejo, el ambiente era radicalmente distinto. El olor a hierbas medicinales y antiséptico impregnaba el aire de la habitación sellada donde Hinata reposaba. 3 de los mejores ninjas médicos del clan mantenían sus manos flotando sobre el cuerpo de la heredera, canalizando un constante y agotador flujo de chakra verde a través del jutsu palma mística. Estaban intentando reparar el daño catastrófico infligido por los 64 palmas de Nehiko. La técnica secreta no solo había cerrado los tenketsu de Hinata, sino que la furia con la que fueron asestados había provocado microfracturas en sus canales internos de energía espiritual. Cuando Hinata finalmente abrió los ojos, su Byakugan estaba inactivo, opaco y carente de vida. El dolor físico que asolaba su cuerpo era minúsculo comparado con el abismo oscuro que devoraba su mente.
Los recuerdos de la noche anterior la golpearon con la fuerza de un huracán, la mirada de lástima de Naruto, el rechazo absoluto a su amor retorcido, y la visión de su sol tomando la mano del pájaro enjaulado. Intentó moverse, intentó convocar una pizca de chakra para levantarse y buscarlo, pero su red de energía no respondió. Estaba vacía, rota, incapaz de moldear la más mínima técnica. Una lágrima solitaria trazó un camino por su mejilla pálida mientras la terrible comprensión se asentaba en su alma fracturada. Su obsesión por poseer a Naruto la había llevado a perderlo todo: su estatus, su honor, su poder ninja y, lo más doloroso de todo, la más mínima posibilidad de que él alguna vez la viera con cariño. Su jaula subterránea se había convertido en la tumba de su propia vida, dejándola encerrada en una prisión mental de arrepentimiento y locura de la que nunca podría escapar. Lejos del sombrío hospital, Naruto y Neji salieron del complejo Hyuga bajo la luz brillante de la mañana. El sol bañaba las calles de Konoha, y el bullicio habitual de los aldeanos comenzaba a llenar el aire. Por primera vez desde que se conocieron, no caminaban hacia un campo de entrenamiento para intercambiar golpes y jutsus, sino que avanzaban a un ritmo tranquilo, disfrutando de la simple compañía del otro. Neji no había vuelto a atarse la banda ninja para cubrir su sello. Caminaba con la frente descubierta, un desafío silencioso al mundo y una muestra de su nueva libertad. Naruto no soltaba su mano, su pulgar acariciando suavemente los nudillos de la kunoichi. Le propuso celebrar su victoria con una montaña de ramen en Ichiraku, argumentando con su característica sonrisa enorme que había gastado demasiada energía rompiendo sellos y enfrentando al líder del clan antes del desayuno. Neji lo miró de reojo, fingiendo exasperación, pero la calidez en sus ojos perlados la delataba por completo. Le respondió con su habitual tono irónico que su dieta era un desastre para sus canales de chakra, pero que, por esta única vez, aceptaría su ruidosa invitación. Mientras se sentaban en los taburetes del pequeño puesto, recibiendo los platos humeantes del viejo Teuchi, Naruto sintió que una paz absoluta se asentaba en su interior. Sabía que los problemas no habían terminado. Los ancianos del clan seguramente intentarían oponerse a las decisiones de Yashi, y la aldea aún lo miraba con desconfianza por la bestia que albergaba en su estómago. Pero al mirar a Neji soplando suavemente los fideos, con la luz del sol resaltando su cabello castaño y esa nueva e inquebrantable serenidad en su rostro, supo que no había obstáculo que no pudieran superar. Su amor no era producto de una ilusión ni de un destino predestinado, se había forjado en el choque de sus voluntades, en la furia de sus batallas y en la oscuridad de una prisión de Fuinjutsu, y ahora, más fuerte que cualquier jutsu, ese lazo los guiaría juntos hacia el futuro. El vapor caliente del caldo de cerdo se elevaba en el pequeño y acogedor puesto de Ichiraku Ramen, creando una barrera reconfortante contra el mundo exterior. Naruto Uzumaki devoraba su tercer tazón con una velocidad y un entusiasmo que desafiaban la capacidad humana de tragar, sus palillos moviéndose como un borrón. A su lado, Neji Hyuga comía con una elegancia impecable, soplando suavemente los fideos antes de llevarlos a su boca, aunque la pequeña y genuina sonrisa que adornaba sus labios delataba lo mucho que estaba disfrutando el momento. Atrás habían quedado las miradas de desprecio y la hostilidad. Ahora, el simple roce de sus hombros mientras compartían la barra del puesto generaba una corriente de calidez que recorría el flujo de chakra de ambos. Naruto dejó su tazón vacío con un sonoro golpe sobre la mesa y soltó un suspiro de satisfacción, girándose para mirar a la kunoichi castaña. Los ojos azules del Jinchuriki brillaban con una devoción absoluta, desprovistos de cualquier duda. Le dijo, con la boca aún a medio limpiar, que verla comer ramen era casi tan increíble como verla luchar, ganándose un suave golpe en el brazo y un bufido divertido por parte de la prodigio. Sin embargo, la burbuja de paz que los rodeaba era frágil, y ambos shinobis, con sus sentidos agudizados por años de entrenamiento y supervivencia, notaron el cambio en la atmósfera casi al mismo tiempo. El alegre bullicio de la calle comenzó a apagarse de forma antinatural, y las firmas de chakra de los aldeanos comunes fueron rápidamente reemplazadas por presencias frías, disciplinadas y sumamente hostiles. Neji dejó sus palillos lentamente sobre el tazón, su Byakugan activándose en un instante, revelando las gruesas venas alrededor de sus sienes mientras su visión de rayos X atravesaba las lonas del puesto. Estaban rodeados. Una docena de ninjas de élite de la rama principal del clan Hyuga, vestidos con sus característicos uniformes de combate grises y blancos, habían sellado el perímetro alrededor de Ichiraku. No venían con intenciones de dialogar.
El líder del escuadrón, un hombre maduro con el rostro surcado por cicatrices y una mirada cargada de superioridad aristocrática, dio un paso al frente. Con una voz gélida que cortó el aire, declaró que el Consejo de Ancianos del clan había desautorizado las decisiones tomadas por Yasi esa mañana. Para los tradicionalistas y puristas del clan, la verdad sobre la locura de Hinata era irrelevante comparada con la humillación de que una sirvienta de la rama secundaria hubiera masacrado la red de chakra de la futura líder. Los ancianos habían decretado que las acciones de Nehiko eran un acto de alta traición y rebelión, y exigían su captura inmediata para ser sometida a la disciplina extrema del pájaro enjaulado, o en su defecto, su ejecución si oponía resistencia. El líder del escuadrón exigió a Naruto que se apartara, advirtiéndole que los asuntos internos del clan más noble de Konoha no le incumbían a un vulgar portador del demonio zorro. Las palabras provocaron una reacción instantánea. Nehiko se puso de pie, su rostro volviendo a adoptar aquella máscara de hielo letal, lista para defender su libertad con su propia vida. Pero antes de que pudiera canalizar su chakra en sus palmas, Naruto se interpuso entre ella y los guardias. El rubio no gritó, no hizo bromas ni fanfarroneó. Simplemente apretó los puños, y una densa, pesada y abrasadora aura de chakra anaranjado comenzó a filtrarse de su cuerpo, agrietando el suelo de piedra bajo sus pies. Mirando al líder de los guardias con una furia silenciosa y aterradora, Naruto sentenció que cualquiera que intentara tocar a Nehiko o ponerle una cadena, tendría que pasar por encima de su cadáver. El combate estalló con una violencia abrupta. Los guardias y Hyuga se lanzaron al unísono, sus manos envueltas en el aura azul del puño suave, buscando incapacitar al Uzumaki golpeando sus puntos vitales. Naruto no retrocedió. Cruzó los dedos índices y medios en su clásico sello de cruz, invocando a 2 docenas de clones de sombra en una explosión de humo blanco. Los clones interceptaron a los guardias en un choque frontal, creando una barrera de cuerpos naranjas que inundó la calle. La batalla era un contraste absoluto de estilos, la precisión letal y fluida del Taijutsu Hyuga contra la fuerza bruta, la estamina inagotable y la imprevisibilidad del Jinchuriki. Mientras los clones de Naruto absorbían los impactos que destrozaban sus propias redes de chakra simuladas y desaparecían en ráfagas de humo, la verdadera Nehiko entró en la refriega. Llevada por un instinto protector hacia el chico que amaba, se posicionó espalda con Naruto. Cuando 3 guardias intentaron flanquearlos lanzando kunais con etiquetas explosivas, la prodigio giró sobre su propio eje, liberando una cantidad masiva de chakra de todos sus tenketsu simultáneamente. Kaiten, exclamó, creando una cúpula giratoria de energía azul perfecta y absoluta que repelió los proyectiles y mandó a volar a los atacantes por los aires. Su defensa absoluta se complementaba a la perfección con la ofensiva caótica de Naruto, quien aprovechaba las aberturas creadas por los derribos de Nehiko para impactar con puñetazos cargados de energía espiritual que rompían la postura de los élites. Eran un equipo imparable, el fuego ardiente de la voluntad y la precisión gélida del talento puro, destrozando a los ejecutores del consejo uno por uno. Pero los ancianos del clan conocían el poder de su prodigio esclava, y el líder del escuadrón, viendo a sus hombres caer, decidió recurrir a la táctica más cobarde y efectiva que poseía la rama principal. Alejándose de la zona de impacto, el veterano ninja formó un sello manual de un solo lado con su mano derecha, concentrando su chakra en una frecuencia específica que resonó directamente con el Fuinjutsu maldito en la frente de Nehiko. El efecto fue inmediato y devastador. En medio de la ejecución de una estocada, Nehiko soltó un grito desgarrador, un sonido de pura agonía que paralizó el corazón de Naruto. La kunoichi cayó de rodillas, agarrándose la cabeza mientras sentía como si agujas al rojo vivo estuvieran siendo clavadas directamente en su cerebro, destruyendo su sistema nervioso y bloqueando violentamente su flujo de chakra. La marca del pájaro enjaulado brillaba con una luz verde enfermiza, exigiendo obediencia a través del dolor absoluto. Al ver a la chica que amaba retorciéndose en el suelo, la rabia de Naruto sobrepasó cualquier límite humano. Sus ojos azules se volvieron de un rojo carmesí rasgado, y sus marcas en las mejillas se engrosaron adquiriendo un aspecto salvaje. El chakra del zorro de las 9 colas estalló, formando el manto burbujeante de una cola a su alrededor. Con un rugido ensordecedor que hizo temblar los edificios cercanos, Naruto se movió a una velocidad imperceptible para el ojo humano, incluso para el Byakugan. En una fracción de segundo, apareció frente al líder del escuadrón, rompiendo la concentración del hombre con un poderoso y devastador zarpazo de chakra rojo que le destrozó el chaleco táctico y lo lanzó a decenas de metros de distancia, estrellándolo contra un muro de piedra y dejándolo completamente inconsciente.
El dolor en la cabeza de Nehiko cesó tan rápido como había comenzado, dejándola jadeando, cubierta de sudor frío y temblando sobre los adoquines. Naruto disipó de inmediato el peligroso manto de chakra rojo, sus ojos volviendo a la normalidad mientras caía de rodillas junto a ella. La tomó entre sus brazos con una delicadeza desesperada, revisando su frente y abrazándola contra su pecho protectoramente. Los guardias restantes, magullados, aterrorizados por el poder del zorro y sin su líder para mantener la conexión del sello maldito, retrocedieron lentamente antes de desaparecer usando el Shunshin. Nehiko se aferró a la chaqueta de Naruto, respirando con dificultad, pero la mirada que le dirigió no era de derrota. A pesar del inmenso dolor que acababa de sufrir, había una nueva determinación, dura como el diamante, brillando en sus ojos perlados. Comprendió que mientras el Consejo de Ancianos tuviera el poder de activar ese sello a voluntad, nunca estarían verdaderamente a salvo, ni podrían caminar libres por Konoha. Naruto, secando las lágrimas de dolor del rostro de la kunoichi con sus pulgares, le hizo una promesa silenciosa con la mirada que ella entendió a la perfección. No iban a seguir huyendo ni defendiéndose de las sombras de su propia familia. Ayudándola a ponerse de pie y sosteniéndola con firmeza por la cintura, ambos shinobis fijaron su vista en dirección a los enormes muros del complejo Hyuga. La batalla en el callejón solo había sido una advertencia. Ahora, el pájaro enjaulado y su indomable protector estaban listos para llevar la guerra directamente a las puertas de los ancianos y arrancar las raíces de aquel sistema maldito de una vez por todas. El trayecto desde las concurridas calles de Konoha hasta el imponente y silencioso complejo del clan Hyuga se sintió como una marcha hacia el mismísimo campo de batalla. Naruto y Nehiko avanzaban hombro con hombro, sus manos firmemente entrelazadas, forjando un vínculo de chakra y voluntad que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. La cálida y pesada energía residual del zorro de las 9 colas aún latía bajo la piel del rubio, mientras que el aura gélida y letal del puño suave envolvía la figura de la kunoichi castaña. Los aldeanos que se cruzaban en su camino se apartaban instintivamente, intimidados por la fiera determinación que irradiaban los ojos azules del Jinchuriki y la implacable frialdad de los ojos perlados de la prodigio. Nehiko no sentía miedo. Toda su vida había sido condicionada para aterrorizarse ante la mera idea de desafiar a los ancianos, de sufrir el castigo agonizante del sello maldito, pero el calor de la mano de Naruto aferrando la suya era un escudo contra milenios de adoctrinamiento. Él le había demostrado que el dolor de la marca no era absoluto, que su voluntad, potenciada por el amor inquebrantable que compartían, podía sobreponerse a cualquier fuinjutsu. Al llegar frente a las enormes puertas de madera maciza que marcaban la entrada al territorio de la familia principal, no se detuvieron a llamar. Naruto canalizó chakra en la suela de su sandalía y, con una patada frontal devastadora, destrozó las gruesas hojas de roble, enviando una lluvia de astillas hacia el inmaculado patio interior de la mansión. El estruendo resonó por todo el complejo, alertando instantáneamente a las docenas de guardias y miembros de la rama principal que patrullaban los jardines zen y los pasillos de madera. En cuestión de segundos, Naruto y Nehiko se vieron rodeados por un mar de rostros hostiles, todos con el Byakugan activado, las venas palpitando alrededor de sus sienes en una clara demostración de hostilidad. Sin embargo, antes de que el caos estallara, una orden tajante cortó el aire. Varios shinobis veteranos, leales directamente al líder del clan, intentaron detener el avance de las tropas, exigiendo que se respetara el decreto de Yashi de no atacar a la chica. Pero la división interna del clan era profunda. Los guardias de élite vestidos con túnicas ceremoniales oscuras, aquellos que respondían únicamente a la voluntad del Consejo de Ancianos, ignoraron a sus superiores y se lanzaron al ataque. Naruto no dudó. Llevó sus manos al frente en el inconfundible sello de cruz y liberó un grito de batalla que hizo temblar los cimientos de las casas tradicionales. Decenas de clones de sombra aparecieron en explosiones de humo blanco, interceptando a los guardias de los ancianos en un choque titánico de taijutsu. Los clones del rubio no buscaban matar, sino abrir un camino directo a través del patio, utilizando su pura fuerza física y cantidad para abrumar la técnica refinada de sus oponentes. En el centro de la refriega, Nehiko era una fuerza de la naturaleza. Ya no peleaba como una sirvienta intentando sobrevivir, peleaba como una kunoichi libre defendiendo su futuro. Se movía entre los clones de Naruto con una gracia letal, utilizando ráfagas concentradas de chakra de sus palmas para desviar kunais y sellar los tenketsu de cualquier guardia de los ancianos que lograba acercarse demasiado, asegurándose de proteger la espalda de su amado en cada segundo del combate.
Abriéndose paso a través del mar de enemigos, la joven pareja cruzó los elaborados jardines y se adentró en el corazón del complejo, dirigiéndose directamente hacia el santuario ancestral, un edificio de piedra y madera negra donde el Consejo de Ancianos tomaba las decisiones que dictaban el destino del clan. Al cruzar el umbral del oscuro y opresivo salón, el sonido de la batalla exterior quedó amortiguado por gruesos pergaminos de barrera colgados en las paredes. En el centro de la inmensa habitación, sentados en cojines de seda sobre tatamis inmaculados, se encontraban los 4 ancianos más longevos y poderosos del clan Hyuga. Sus rostros arrugados estaban contorsionados en expresiones de ira pura al ver a la chica de la rama secundaria profanando su recinto sagrado acompañada por el portador del demonio. El gran anciano, un hombre decrépito pero cuya red de chakra era densa y asfixiante, se puso de pie lentamente, apoyándose en un bastón de bambú. Con una voz que destilaba siglos de arrogancia, maldijo a Nehiko, llamándola esclava traidora y declarando que su atrevimiento se pagaría con la disolución total de su mente. Sin perder un solo segundo en discursos, el anciano y sus 3 compañeros alzaron las manos simultáneamente, formando el sello del tigre de un solo lado, la técnica de activación remota del pájaro enjaulado. La intención era clara, querían freír el sistema nervioso de la kunoichi en un ataque coordinado y letal que la redujera a cenizas desde adentro. Nehiko sintió el primer destello de dolor agudo perforando su cráneo, y el sello verde en su frente comenzó a brillar con una intensidad abrasadora, pero esta vez, Naruto estaba preparado. Sabiendo que no podía golpear a los ancianos antes de que la técnica surtiera efecto, el Jinchuriki recurrió a la única fuerza capaz de anular el Fuinjutsu Hyuga. Naruto agarró a Nehiko por los hombros, la atrajo hacia sí y, cerrando los ojos, extrajo una cantidad masiva y concentrada del chakra del zorro de las 9 colas. Sin embargo, no lo usó para atacar. En lugar de eso, canalizó esa energía ardiente, roja y burbujeante directamente a través de sus manos hacia la red de Tenketsu de la kunoichi. El chakra del Kyuubi era tan denso, tan primitivo y caótico, que actuó como un veneno sanador contra la técnica de los ancianos. La energía roja inundó los canales de Nehiko, chocando violentamente contra la frecuencia restrictiva del sello maldito. Una onda expansiva de poder estalló en el salón, levantando los tatamis y rasgando las banderas ceremoniales. El choque de los chakras hizo que la marca verde en la frente de Nehiko parpadeara erráticamente hasta apagarse por completo, sofocada por el poder abrumador del zorro que ahora circulaba temporalmente por su cuerpo, otorgándole un manto translúcido de energía anaranjada. Los ancianos abrieron los ojos desmesuradamente, sus Byakugan incapaces de comprender cómo un vulgar demonio había bloqueado su control absoluto. Aprovechando el momento de estupefacción de los líderes tradicionales y sintiendo una oleada de fuerza incomprensible fluyendo por sus venas gracias a Naruto, Nehiko no retrocedió. Con un movimiento fluido y veloz, canalizó tanto su propio chakra azul como el poder prestado del zorro en la punta de sus dedos. Avanzó hacia los ancianos cerrando la distancia en un parpadeo. 8 trigramas. Murmuró, su voz cargada con el eco de todos los miembros de la rama secundaria que habían sufrido y muerto en silencio. Las palmas de Nehiko se convirtieron en ráfagas de luz letal. No usó los 64 golpes para lastimar permanentemente, pero asestó impactos precisos y demoledores en los puntos clave de chakra del torso de cada uno de los ancianos, bloqueando sus canales principales y derribándolos al suelo como simples estatuas de piedra sin poder. Cuando el gran anciano cayó de rodillas, tosiendo y mirando a la chica con absoluto terror al verse despojado de su energía, las puertas del santuario se abrieron de golpe. Yasuyuga entró en la sala, escoltado por sus guardias leales, habiendo sofocado finalmente la escaramuza en el patio. El patriarca observó a los ancianos caídos, la marca apagada en la frente de su sobrina y el manto de chakra que la rodeaba gracias a la mano firme de Naruto en su hombro. En ese instante de silencio cargado de tensión, Yasuno dio la orden de atacar. Caminó hasta el centro del salón, miró al gran anciano en el suelo y, con una autoridad que no admitía réplicas, declaró que el consejo quedaba disuelto a partir de ese mismo momento. Afirmó que el odio de las tradiciones casi le arrebata a su hija y había estado a punto de destruir a la mejor prodigio de su sangre. Mirando a Naruto y a Nehiko, el líder del clan hizo una solemne reverencia, decretando ante todos los presentes que, desde ese día en adelante, nadie en la familia Hyuga volvería a ser marcado, y que el pájaro enjaulado, finalmente, había encontrado la manera de destruir su propia jaula.
El silencio en el santuario ancestral era absoluto, roto únicamente por la respiración agitada del gran anciano, quien permanecía de rodillas en los tatamis destrozados, su red de chakra bloqueada y su orgullo hecho pedazos. Las palabras de Yashi Yuga, cargadas con el peso de milenios de historia, resonaron en las paredes de piedra y madera negra como una sentencia definitiva. El líder del clan había pronunciado lo impensable, lo que ninguna generación anterior se había atrevido siquiera a susurrar: el fin del pájaro enjaulado. Nehiko permanecía estática, su mano aún fuertemente aferrada a la de Naruto. El manto anaranjado del chakra del Kyuubi que la había protegido comenzó a disiparse lentamente, volviendo al interior del cuerpo del rubio, dejando en su lugar una sensación de calidez persistente en sus canales de energía. La prodigio llevó los dedos de su mano libre a su frente. La marca verde seguía allí, el diseño de la tinta intacto sobre su piel pálida, pero el vínculo mortífero que la conectaba a la voluntad de la rama principal estaba muerto. Lo sentía en su red de Tenketsu. Ya no había una espada de Damocles colgando sobre su flujo de chakra. Era libre. Miró a Naruto, cuyos ojos azules habían vuelto a su tono cielo habitual, y una lágrima solitaria, cargada de todo el sufrimiento contenido durante años, escapó de su ojo perlado para perderse en su mejilla. El rubio le dedicó esa sonrisa deslumbrante que había sido su salvavidas desde el primer día, apretando su mano para asegurarle que no estaba soñando, que la pesadilla realmente había terminado. La conmoción en el complejo Hyuga no pasó desapercibida para el resto de la aldea. Un pico de poder tan masivo como el chakra del zorro de las 9 colas, sumado a la onda expansiva que destrozó las puertas de la mansión principal, había puesto en alerta máxima a las fuerzas de Konoha. Apenas Yashi ordenó a sus guardias leales que escoltaran a los ancianos a sus cuartos y comenzaran la reestructuración del clan, 4 figuras enmascaradas aparecieron en el santuario utilizando el jutsu de cuerpo parpadeante Shunshin. Eran Anbu bajo el mando directo del tercer Hokage. El capitán, un shinobi alto con máscara de perro, ignoró el caos del salón y se dirigió directamente al líder del clan y a los 2 jóvenes, informando con voz robótica que Hiruzen Sarutobi exigía su presencia inmediata en la torre del Hokage. El uso de chakra demoníaco dentro de los muros de la aldea y el asalto a uno de los clanes nobles eran crímenes que debían ser respondidos ante la máxima autoridad. Yashi asintió con solemnidad, su rostro recuperando su habitual estoicismo. Nehiko tensó los hombros, instintivamente preparándose para otra batalla, pero Naruto soltó una carcajada ligera, asegurándole en un susurro que el viejo Hokage ladraba más de lo que mordía. Juntos, escoltados por los Anbu y el patriarca del clan, abandonaron el recinto de los Hyuga, caminando por las calles de Konoha hacia el imponente edificio circular que gobernaba la aldea. En la oficina del Hokage, el ambiente estaba cargado con el humo de la pipa de Hiruzen Sarutobi. El anciano líder miraba por la gran ventana que daba al monumento de piedra, dándoles la espalda cuando entraron. Tras un largo suspiro, giró en su silla y clavó su mirada afilada en el grupo. No estaba enojado, pero la severidad en su rostro denotaba la gravedad de la situación. Hiruzen escuchó en absoluto silencio mientras Yashi detallaba los eventos de las últimas 24 horas: el secuestro perpetrado por Hinata mediante Fuinjutsu prohibido, la emboscada a Naruto, el heroico rescate de Nehiko, el ataque desleal de los ancianos usando el sello maldito y, finalmente, su decreto para abolir la servidumbre de la rama secundaria. El tercer Hokage cerró los ojos, asimilando la magnitud del fracaso de Hinata y la profunda podredumbre que se había gestado bajo sus narices en el clan más prestigioso de la aldea. Cuando abrió los ojos, se dirigió primero a Naruto y Nehiko. Les reprendió severamente por haber tomado la justicia por sus propias manos, advirtiendo al rubio sobre el enorme riesgo que suponía canalizar el chakra del Kyuubi de forma tan imprudente, un acto que podría haber liberado a la bestia y destruido la aldea. Sin embargo, su tono se suavizó al ver la firmeza con la que el Jinchuriki sostenía la mano de la Kunoichi, negándose a soltarla incluso frente al líder de Konoha. Hiruzen reconoció en esa obstinación la misma voluntad de fuego que había hecho grandes a los shinobis del pasado. Oficializó el decreto de Yashi, avalando la disolución del Consejo de Ancianos con el poder del mandato del Hokage, y ordenó que todos los registros de los sellos del pájaro enjaulado fueran confiscados y destruidos. Mientras el destino político del clan se forjaba en la cima de la aldea, en las sombras de la sala de máxima seguridad médica del Hospital Hyuga, el destino de la antigua heredera sellaba su trágico final. Hinata permanecía sentada en el borde de una cama blanca, con la mirada perdida en la pared vacía frente a ella.
Físicamente, los médicos habían logrado estabilizar su red de chakra, evitando que muriera por el colapso de sus canales internos, pero el daño era irreversible. Sus tenketsu estaban cicatrizados, bloqueados permanentemente, incapacitándola para amasar energía espiritual o ejecutar la más simple técnica del puño suave. Su Byakugan jamás volvería a ver el mundo. Pero la verdadera tragedia no radicaba en su cuerpo roto, sino en su mente completamente fragmentada. Cuando la puerta de su habitación se abrió y los médicos le informaron que había sido despojada de todos sus títulos, exiliada de los asuntos del clan y que su hermana pequeña, Hanabi, asumiría el papel de heredera en un clan ahora unificado, Hinata ni siquiera parpadeó. Todo su universo se había reducido al recuerdo del rostro de Naruto iluminado por la vela en aquel búnker oscuro, y al sonido de su voz rechazando su amor y confesando su devoción por Nejico. La obsesión que la había empujado a convertirse en un monstruo se volvió contra ella misma, devorando sus últimos vestigios de cordura. Abrazó sus rodillas contra su pecho, meciéndose lentamente, susurrando el nombre de Naruto en un bucle eterno, ajena a la luz, a su familia y a la libertad que ahora bañaba al resto de su clan. Irónicamente, el pájaro enjaulado había volado hacia el cielo abierto, mientras que la heredera que lo tenía todo había construido su propia e ineludible jaula de locura y oscuridad en la que viviría por el resto de sus días. Aquel atardecer, alejados de la burocracia, los decretos y el sufrimiento del hospital, Naruto y Nejico regresaron al claro del bosque donde sus caminos habían colisionado por primera vez. El cielo estaba teñido de rojos y naranjas ardientes, un espectáculo que reflejaba la intensidad de sus propias emociones. Se sentaron sobre las gruesas raíces de un roble milenario, exhaustos, pero con una paz en el alma que ninguno de los dos había experimentado jamás. Naruto miró la frente de la kunoichi. La marca de tinta seguía allí, una cicatriz visible de un pasado cruel. Prometió, con el ceño fruncido y una determinación palpable, que encontraría a algún maestro del Fuinjutsu para borrar esa mancha de su piel para siempre, incluso si tenía que buscar por todas las naciones elementales. Nejico soltó una pequeña risa, un sonido genuino y hermoso que hizo que el corazón de Naruto diera un vuelco. Levantó la mano y detuvo los balbuceos del rubio, acariciando su mejilla con una ternura que reservaba única y exclusivamente para él. Le dijo que la tinta no le importaba, porque ya no tenía poder sobre ella. Él había destrozado las verdaderas cadenas de su corazón, y eso era todo lo que necesitaba. Se inclinó hacia él, cerrando la distancia bajo la cálida luz del ocaso, y unió sus labios en un beso profundo y apasionado, una confirmación silenciosa de que, sin importar los enemigos o los fantasmas del pasado que el futuro les deparara, lo enfrentarían como siempre lo habían hecho juntos, indomables y absoluta e irremediablemente enamorados. Las semanas que siguieron a la disolución del Consejo de Ancianos y la abolición del pájaro enjaulado transformaron a la aldea oculta de la hoja en un hervidero de rumores y miradas furtivas. La noticia de que el clan Hyuga, el bastión más antiguo y estricto de las tradiciones de Konoha, había derribado la barrera entre la rama principal y la secundaria se esparció como fuego en un bosque seco. Para los aldeanos comunes, los detalles de la rebelión se mantenían ocultos bajo el velo del secreto shinobi impuesto por el tercer Hokage, pero las evidencias del cambio eran imposibles de ignorar. La prueba más rotunda de esta nueva era caminaba todos los días por las calles de la aldea, tomada de la mano del chico más repudiado de Konoha. Naruto y Nejico se habían convertido en el centro de todas las miradas. Los susurros los seguían a cada paso. Algunos los veían con asombro, incapaces de comprender cómo la prodigio más elegante y letal del clan del Byakugan había unido su destino al del ruidoso portador del zorro de las 9 colas. Sin embargo, a ninguno de los dos le importaba en lo más mínimo. Para Nejico, el mundo exterior había perdido su capacidad de lastimarla. La marca verde en su frente ya no ardía, despojada de su funesto chakra restrictivo, y las opiniones de los aldeanos eran un ruido insignificante comparado con la calidez constante de la mano de Naruto aferrando la suya. Caminaban con la cabeza en alto, compartiendo sonrisas cómplices y miradas cargadas de una devoción que silenciaba cualquier crítica. El rubio, que había pasado toda su vida buscando ser reconocido, descubrió que la única validación que realmente necesitaba provenía de esos ojos perlados que lo miraban con un amor feroz y absoluto. Dentro de los muros del complejo Hyuga, la reestructuración impulsada por Ieyasu avanzaba con una rapidez que desafiaba siglos de inmovilismo. Los pergaminos de Fuinjutsu que contenían los secretos del sello maldito fueron reducidos a cenizas en el patio central, en una ceremonia silenciosa a la que asistieron todos los miembros de la antigua rama secundaria.
Las lágrimas de alivio derramadas ese día cimentaron la lealtad del clan hacia su líder y, sobre todo, hacia Nehiko. Aunque Yashi le ofreció formalmente un puesto en la nueva cúpula de liderazgo como su mano derecha, reconociendo su abrumadora superioridad en el dominio del puño suave, la kunoichi lo rechazó con una reverencia respetuosa pero firme. Su lugar no estaba dictando reglas en un salón de tatamis, sino en los campos de entrenamiento y en las misiones, forjando su propio camino junto al chico que la había salvado. En su lugar, Nehiko asumió el rol de instructora de Hanabi, la joven hermana menor que ahora cargaba con el peso de ser la única heredera. Lejos de tratar a la niña con la frialdad que dictaban las viejas costumbres, Nehiko le enseñó las artes del clan con paciencia y rigor, asegurándose de que la futura líder creciera sin el veneno de la arrogancia. Hanabi, por su parte, miraba a su prima mayor con una idolatría desbordante, admirando no solo su técnica impecable, sino también la libertad que emanaba de su espíritu, prometiéndose a sí misma liderar algún día con esa misma voluntad de fuego que Nehiko y Naruto le habían mostrado al clan. Mientras el futuro del clan florecía bajo una nueva luz, en las profundidades del pabellón médico más aislado del recinto, el pasado se marchitaba en una oscuridad perpetua. La habitación de Hinata se había convertido en un santuario del olvido, un rincón sombrío donde el tiempo parecía haberse detenido. La antigua heredera no había vuelto a pronunciar una sola palabra coherente desde el día de su derrota. Su cuerpo, aunque curado en la superficie, era un cascarón vacío. Los tenketsu de su red de chakra estaban marchitos, cerrados para siempre por la brutalidad de los 64 palmas, imposibilitándola de sentir o moldear energía espiritual. Pero era su mente la que había sufrido el daño más letal y definitivo. Pasaba las horas sentada frente a una ventana cuyas persianas siempre estaban cerradas, meciéndose lentamente mientras susurraba el nombre del Jinchuriki en una letanía hueca y carente de vida. Los ninjas médicos del clan habían desistido de cualquier intento de recuperación psicológica. Hinata estaba atrapada en un genjutsu de su propia creación, una prisión mental donde ella y Naruto estaban juntos en aquel búnker subterráneo, a salvo del mundo. La obsesión y los celos que la habían empujado a traicionar a su propia sangre habían devorado todo rastro de la niña tímida que alguna vez fue, dejando únicamente el eco de una locura irreversible que servía como un recordatorio sombrío y silencioso para todo el clan sobre los peligros de un corazón corrompido. Ajena al abismo en el que había caído su prima, Nehiko pasaba sus tardes en el claro del bosque, el mismo lugar donde su historia de amor había comenzado entre choques de chakra y golpes desesperados. El entrenamiento con Naruto se había convertido en una danza de perfecta sincronía. Ya no luchaban para lastimarse, sino para empujarse mutuamente hacia nuevos límites. El rubio invocaba decenas de clones de sombra, desatando maremotos de taijutsu caótico que la kunoichi repelía con una gracia sobrenatural. Cuando los ataques de Naruto se volvían demasiado abrumadores, Nehiko liberaba su chakra en una rotación perfecta, el kaiten, creando una cúpula defensiva impenetrable que dispersaba a los clones en nubes de humo blanco. Inmediatamente después, el verdadero Naruto emergía del caos, sus ojos azules brillando con anticipación, lanzando un puñetazo cargado de densa energía que Nehiko interceptaba suavemente con la palma abierta, canalizando el impacto a través de sus canales de chakra sin sufrir daño. La confianza entre ambos era tan absoluta que no temían herirse. Conocían los ritmos de sus respiraciones, la fluctuación de sus redes de energía y las pausas milimétricas en sus posturas. Al caer la noche, exhaustos y cubiertos de polvo, se recostaban sobre la hierba húmeda mirando las estrellas. Naruto la atraía hacia su pecho, envolviéndola con sus brazos, mientras le hablaba de sus sueños de convertirse en Hokage, un sueño que ahora incluía innegablemente construir una aldea donde nadie jamás tuviera que llevar una marca de esclavitud. Nehiko, apoyando la cabeza en el corazón de su amado, cerraba los ojos con una paz infinita, sabiendo que sin importar las misiones peligrosas o los enemigos formidables que el mundo ninja les arrojara en el futuro, su destino ya no estaba escrito en las estrellas ni en los pergaminos de los ancianos, sino que lo forjarían juntos, paso a paso, unidos por un lazo de chakra, sangre y amor que nada ni nadie podría romper jamás. Los años transcurrieron sobre la aldea oculta de la hoja como el viento que acaricia las hojas de los inmensos árboles que la rodean, borrando las cicatrices del pasado y trayendo consigo la promesa de una nueva era. En lo alto de la imponente montaña que custodiaba Konoha, donde los rostros de piedra de los grandes líderes observaban el horizonte, la figura de Naruto Uzumaki se alzaba majestuosa bajo la luz dorada del atardecer. Ya no era el niño marginado que gritaba por atención, ni el genin imprudente que atacaba sin pensar.
Ahora, cubierto por la inconfundible capa blanca con llamas rojas en el borde y el sombrero de séptimo Hokage descansando en su mano, irradiaba un aura de poder, sabiduría y una calidez infinita que rivalizaba con el mismo sol. Su sueño se había materializado, forjado a través de incontables batallas, sudor y el dominio absoluto del inmenso chakra del zorro de las 9 colas, que ahora colaboraba en perfecta armonía dentro de su red de Tenketsu. Pero mientras su mirada azul recorría la vasta y próspera aldea que había jurado proteger, supo con absoluta certeza que ese logro no le pertenecía solo a él. A su lado, envuelta en la brisa de la tarde que hacía ondear su largo y sedoso cabello castaño, se encontraba Nehiko Hyuga. La Kunoichi, reconocida en todas las naciones elementales como la maestra indiscutible del puño suave y el pilar más fuerte de la hoja, ya no llevaba ninguna banda protectora en su frente. La piel pálida donde alguna vez residió la marca verde del pájaro enjaulado estaba completamente inmaculada. Con el tiempo y la ayuda de los más grandes maestros en Fuinjutsu, la tinta maldita había sido borrada hasta el último trazo, eliminando cualquier vestigio físico de la esclavitud que alguna vez intentó definirla. El impacto que ambos habían tenido en la aldea era tan profundo como el mismísimo flujo de chakra que daba vida al mundo ninja. El clan Hyuga, bajo el sabio liderazgo de una adulta y madura Hanabi, se había transformado por completo. Las divisiones entre la rama principal y la secundaria eran ahora solo un oscuro recuerdo documentado en los pergaminos de historia, una lección sobre los peligros de la arrogancia y el miedo. Nehiko había cumplido su promesa, entrenando a la joven líder con una devoción inquebrantable, transmitiéndole no solo los jutsu secretos de los ojos blancos, sino también la indomable voluntad de fuego que había aprendido del hombre que amaba. El complejo del clan ya no era una fortaleza de secretos y opresión, sino un hogar unificado donde cada niño, sin importar su origen, podía entrenar libremente y alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, en contraste con esa luz resplandeciente, en lo más profundo de las instalaciones médicas selladas del clan, el tiempo se había detenido en un rincón de absoluta miseria. Hinata Hyuga seguía allí, una sombra olvidada por el mundo, atrapada en la prisión inquebrantable de su propia mente fracturada. Con sus canales de chakra permanentemente destruidos y su Byakugan apagado para siempre, pasaba sus días en un letargo silencioso, meciéndose en la oscuridad mientras balbuceaba historias incoherentes sobre un mundo subterráneo donde ella y su amado sol gobernaban solos. Su obsesión retorcida la había consumido hasta dejar solo un cascarón vacío, un trágico y escalofriante testamento de cómo el amor egoísta y posesivo no crea vínculos, sino cadenas que terminan por asfixiar el alma de quien las forja. Lejos de aquellas sombras, en la cima del monumento Hokage, Naruto extendió su brazo libre y rodeó la cintura de Nehiko, atrayéndola suavemente hacia su pecho. La Kunoichi se dejó abrazar, apoyando la cabeza en el hombro del rubio con una naturalidad y una ternura que contrastaban maravillosamente con su reputación de guerrera letal. Sus chakras, tan diferentes en naturaleza, resonaban en una sintonía perfecta y absoluta. La densa y ardiente energía de Naruto envolvía el flujo puro y cristalino de Nehiko, creando una calidez que trascendía lo físico. El séptimo Hokage la miró fijamente, sus ojos azules reflejando el mismo asombro y devoción inalterable que había sentido aquel día lejano en el dojo de entrenamiento, cuando la vio desafiar al destino por primera vez. Con una voz profunda y cargada de emoción, Naruto le susurró que, aunque ahora tenía la responsabilidad de proteger a toda la aldea, su corazón, su vida y su alma siempre le pertenecerían única y exclusivamente a ella. Le recordó el juramento que hicieron bajo la luz de la luna cuando eran apenas unos adolescentes magullados, afirmando que haber roto su jaula y haber ganado su amor era la victoria más grande y valiosa de toda su existencia. Nehiko levantó el rostro, sus hermosos ojos perlados brillando con lágrimas de una felicidad pura y desbordante. Levantó su mano, deslizando sus dedos por las características marcas en las mejillas del rubio, sintiendo el latido constante y fuerte de su vida. Ya no había rastro de la chica fría y arrogante que creía que su futuro estaba dictado por un sello maldito. En su lugar, había una mujer libre, poderosa y profundamente enamorada. Con una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro, Nehiko le respondió que él había sido el verdadero milagro de su vida, el sol ardiente que había derretido el hielo de su resentimiento y le había dado las alas para volar hacia un horizonte sin límites. Sin necesidad de más palabras, cerraron la distancia entre ellos bajo el cielo teñido de arreboles. Se unieron en un beso profundo, apasionado y eterno, sellando para siempre una historia que había comenzado entre golpes y odio, pero que había culminado en el triunfo absoluto de la voluntad sobre el destino.
Mientras la brisa de Konoha soplaba a su alrededor, llevando consigo las hojas caídas hacia un futuro brillante, el pájaro enjaulado y el Jinchuriki se mantuvieron abrazados en la cima del mundo ninja, demostrando a las generaciones venideras que no existen cadenas lo suficientemente fuertes para atar a dos almas destinadas a amarse, y que juntos, su vuelo no conocería jamás un final. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.